Y miren, el segundo día del estado de emergencia nacional, porque era un estado de emergencia nacional en el Perú, el gobierno de Dina Boluarte se debate, como le decía, entre la apertura al diálogo con los manifestantes, ¿sí?, y la necesidad de garantizar el orden, la seguridad y la gobernabilidad en el país. Y yo le sumaría el tema de las elecciones adelantadas. Son tres grandes escenarios que hoy por hoy enfrenta la presidenta del Perú, ¿no? Y el legislativo también, por supuesto. Diálogo con manifestantes, pacificar el país, garantizar orden, seguridad y gobernabilidad en el país y mover la agenda hacia adelante con el tema de las elecciones. Pero, pues con el tema de la seguridad no les quedó de otra, como ya le decía, más que ordenar toque de queda o inmovilización social, como le quiera llamar. Ya le decía yo, por 5 días, esto es obligatorio, no es opcional, es toque de queda o inmovilización social obligatoria por 5 días en 15 provincias de 8 regiones. La capital, Lima, quedó excluida, pero dígame usted si no es suficiente, ¿no? Estamos hablando de 8 regiones, de 15 provincias. ¿Y por qué lo están haciendo? Bueno, es que las protestas están dejando, de momento, al menos, en los números que tenemos registrados y que podemos comprobar y que vienen de fuente oficial, 14 personas fallecidas. Esto viene del Ministerio de Salud. Al menos 14 personas fallecidas por las protestas, de acuerdo al Ministerio de Salud. Más de 340 personas heridas, esto de acuerdo a la Defensoría del Pueblo. A eso se suman unas pérdidas económicas impresionantes. Están estimadas en más de 26 millones de dólares al día, por día. Le está costando eso a la economía peruana, 26 millones de dólares, según lo dice el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. Y hoy el Pleno del Congreso recibió e inició el debate de la propuesta de la presidenta Dina Boluarte para adelantar las elecciones generales. Le repito, adelantar las elecciones generales para 2024. Pero ya también sonó la posibilidad de hacerlo a 2023. Y hay una confusión también en ese sentido, Y lo vamos a aclarar esta noche, por supuesto. A ver, ¿qué pasa con esto de las elecciones generales? Bueno, ha puesto en aprietos a las distintas bancadas porque eso necesariamente supone acortar el mandato parlamentario, porque no es que se va a ir nada más Dina Boluarte, es que son elecciones generales lo que se está proyectando, la misma presidenta lo ha dicho así, y la población lo está pidiendo, independientemente de si están manifestando o no. Están pidiendo elecciones generales, se tienen que ir todos, dicen. Boluarte animó al legislativo a tomar las mejores decisiones. ¿Lo harán? Pues no sé, pero por lo pronto así se los dijo Dina Boluarte. Quiero ratificar la propuesta de mi gobierno para adelantar las elecciones. Desde este espacio invoco al Congreso a tomar las mejores decisiones para cortar los plazos y hacer las reformas necesarias. Aquí nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo. Y mire, por otro lado, la canciller Ana Cecilia Gervasi anunció que los embajadores de Perú en Argentina, Bolivia, Colombia y México fueron llamados a consulta. Esto ya sabe usted por qué es, ¿no? Es una reacción de lo que el gobierno peruano considera que fue una intromisión, dicen, de estos países en sus asuntos internos, lo que otros interpretan como una injerencia. Los presidentes de esos 4 países, recuerde usted, emitieron un comunicado en apoyo a Pedro Castillo, reconociendo a Castillo como presidente todavía y desconociendo a Dina Boluarte. ¿Ya? Fueron estos 4 países. Y de ahí es que viene esta respuesta. ¿Qué harán? ¿Suspender relaciones? ¿Romper relaciones? ¿Se va a quedar solamente en anécdota? No lo sabemos aún, pero ya por lo menos llamaron a consulta a sus diplomáticos, ¿no? De ahí lo que siga, no sabemos. Hay quienes dicen, se ha actuado tibiamente en respuesta a esto que hicieron México, Colombia, Argentina, y hay otros que dicen, no, hasta ahí va bien. Pero fíjense, precisamente hablando del tema de Castillo, que estos gobiernos lo siguen reconociendo como presidente, pues se va a tener que quedar en la cárcel, ¿sí? Sigue en la cárcel. El juez Juan Carlos Checli concedió la petición de la Fiscalía de 18 meses de prisión preventiva, por supuesto, contra el expresidente en la investigación por rebelión. ¿Okay? Esto es solamente por el tema de la investigación por rebelión
que tiene que ver con el intento de golpe de Estado. Castillo se negó a ser notificado del requerimiento en su contra y, mire, por surrealista que le parezca, a mí ya no me parece nada surrealista en el Perú, menos con Pedro Castillo, pero a usted todavía le puede parecer surrealista. Su defensa estuvo a cargo de un abogado de oficio. ¿Se acuerda que tenía abogados que lo iban a representar y que iban a defender? Pues ninguno de esos estuvo. Fue un abogado de oficio el que lo defendió. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Dónde quedaron los otros abogados? No sé, pero tuvo que designarle uno el Estado. Vamos a ver cómo están las cosas esta noche. Jimena de la Quintana está, por supuesto, en Lima. ¿Qué repercusiones hay con este fallo, Jimena? Porque, bueno, finalmente se estuvo esperando durante todo el día cuál era la decisión. La adelantábamos tú y yo aquí, no sé si aquí, pero en comunicación, vaya, tú y yo, han sido tantas cosas. Lo adelantábamos, Jimena de la Quintana y yo decíamos, es evidente que le van a dar prisión preventiva. Pero no estábamos seguros, Jimena, finalmente no nos falló el pronóstico, pero me imagino que esto ha generado reacciones, ¿no? Hola Fernando, sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos en la Plaza San Martín y justamente parte de esas reacciones se han dado aquí. Hay un grupo de manifestantes que aún se mantiene a esta hora de la noche. Son las 10 de la noche con 15 minutos aquí en Lima y todavía hay, como te decía, un grupo importante de manifestantes que se mantiene aquí en la Plaza San Martín. Más o menos a esta hora fue que hubo enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Yo quiero decirte, Fernando, que hay un número muy importante de policías y militares en todo Lima. Te decía también que aquí se han destacado 5.000 policías y solamente en el centro histórico hay 2.500. Detrás de la Plaza San Martín, alrededor de la Plaza San Martín, hay muchísimos policías y también en los accesos a la Plaza San Martín. Entonces, bueno, como es obvio, la gente que está aquí y que está a favor del cierre del Congreso, algunos a favor de Pedro Castillo, pero el común denominador es el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. Todos obviamente se mostraron muy molestos por la decisión tomada, como lo dijiste tú, por el juez Juan Carlos Checle, que le ha dictado 18 meses de prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo. Pero hay que decir algo que es importante, Fernando. Esta prisión preventiva no es una sentencia adelantada. Lo que hace el juez es tomar en cuenta 3 aspectos que deben cumplirse para dictar la prisión preventiva. Uno de ellos es el grave o los graves indicios de culpabilidad. El otro aspecto es que la pena eventualmente pudiera tener más de 4 años de cárcel. Y el tercer y último aspecto, Fernando, es el peligro procesal, es decir, la posibilidad de fuga o la obstaculización a la justicia. Justamente como parte de los argumentos que duraron varias horas del juez Checle, el magistrado citó un aspecto sobre el cual hemos reportado todos respecto a los últimos días o las últimas horas del presidente Castillo del poder. Cita lo que el actual presidente, de México, dice en su conferencia de prensa en la mañana cuando declara que Pedro Castillo había llamado en su momento a su oficina diciendo que iba hacia la embajada, y cita también luego la visita que le hizo el embajador de México en Perú, el señor Pablo Monroy, a Pedro Castillo ya cuando estaba detenido en la Diroes. Así que la argumentación ha sido extensa porque han sido muchas horas, Fernando, en las que obviamente el juez leyó esta sentencia, pero te cito parte de esto porque ha sido justamente sobre lo que hemos estado hablando los últimos días. Te decía que había muchas personas todavía aquí, han habido varias manifestaciones en Lima. Nosotros hemos estado presentes en varias partes de la ciudad durante todo el día, en la Plaza San Martín, en la Plaza 2 de Mayo, hemos estado en el Congreso de la República, hemos vuelto ahora a la Plaza San Martín. Lamentablemente tengo que informarte que ya las cifras oficiales hablan, Fernando, de 17 muertes, 40 hospitalizados según el Ministerio de Salud
y lo dijiste tú ya, la Defensoría del Pueblo habla más de 340 heridos. Las clases escolares en las universidades se habían suspendido el día de ayer y el día de hoy, pero se han retomado solo en Lima para el día de ayer y es lo que te puedo contar hasta el momento. Vamos a ver cómo siguen estos días donde, como también lo dijiste tú, se ha declarado ya el toque de queda o la inmovilización social obligatoria en 15 provincias del Perú, en 8 regiones del país. Jimena, sí, perdón, estaba verificando la información que me estabas dando, porque acaba de hacer la actualización la Dirección de Salud de Ayacucho, precisamente. La cifra de fallecidos, de acuerdo a la Dirección de Salud de Ayacucho, es de 7. Y efectivamente, como ya lo decía Jimena, bien dicho, por supuesto, en nuestra cuenta, de acuerdo a las fuentes oficiales que he citado, serían ya 17 entonces los muertos, producto de las protestas y manifestaciones. Así que, tristemente, actualizar esta cifra, pues, no es algo que quisiéramos hacer, pero lo dice Jimena y le verifico de dónde viene esto. Es la Dirección de Salud de Ayacucho que actualiza la cifra de fallecidos a 7 y en la suma total serían 17. Ojalá no tengamos que actualizar más esta cifra, eso sí te digo, Jimena. Ojalá que no. En fin, cuidado, de noche la cosa se complica, yo veo que hay muchísimos policías ahí, pero igual, muchas gracias por el despacho, gracias por estar aquí, pero siempre con la preocupación del lugar en el que te encuentras, así que, si se puede, por favor, a casa a descansar y con mucho cuidado, Jimena. Claro que sí, gracias a ustedes, quedamos pendientes. Gracias a ti, buenas noches, Jimena de la Quintana, en vivo desde Lima con la información. Usted puede ver ahí, incluso atrásito de ella, en este momento pasa la policía, ¿lo vio? Se vieron ahí los escudos de la policía resguardando, mira la tienda. Están de hecho desplazándose en este momento. Así que sigue muy caliente la cosa allá en el Perú. Estamos al pendiente de cualquier cosa. Espero no tener que regresar con Jimena de la Quintana, pero uno nunca sabe en estas situaciones cómo se vaya desarrollando la noche y el día. Ahí tienen las imágenes, son imágenes en vivo. Bueno, era Jimena de la Quintana quien me acompañó, ya le decía yo. Voy a hacer una pausa, vamos a regresar. Mire, sin duda alguna, el tema hoy por hoy en el centro de estas protestas, manifestaciones, esta molestia, ya lo decía Jimena de la Quintana, en mucho tiene que ver con que el Congreso se tiene que ir. Pero también están pidiéndole a Dina Boluarte, presidenta ahora, que se vaya. Ella lo tiene claro, lo ha declarado varias veces. Soy una presidenta de transición. Yo no sé si el Congreso lo tenga claro. Cuán importante hoy para el país es que este Congreso de ahora se vaya y venga uno nuevo. Voy a hablar al regresar con Alejandro Muñante Barrios, es el tercer vicepresidente del Congreso de Perú. Ya ven. Estoy de vuelta y saludo en Lima a Alejandro Muñante Barrios, quien desde agosto de este año, es el tercer vicepresidente del Congreso de Perú. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Qué gusto estar contigo otra vez. Al contrario, muy importante hablar de esto. Es un clamor popular, ustedes están conscientes del tema de que hay unas elecciones generales, no quieren más al Congreso al que usted pertenece hoy, la mayoría de las personas, así lo demuestra las solicitudes que hemos escuchado, lo demuestran también varias encuestas que hablan de su popularidad o aceptación, que está por un 4%, incluso muy por debajo de la que tuviera el expresidente Castillo. No creo que tenga que preguntarle si están conscientes de eso, me parece que es evidente. Lo que sí es que quiero preguntarle si ustedes entienden la importancia de la celeridad con la que deberían cambiar el Congreso por uno nuevo para pacificar el país. ¿Ustedes entienden esa dinámica en este momento? ¿Están claros de eso? Sí, Fernando, mira, nosotros estamos muy claros de que esto era parte del costo que nosotros íbamos a asumir una vez que hemos vacado al presidente Castillo.
Sabíamos que iba a venir una protesta ciudadana, pero nuestra función fiscalizadora y de control político no podía pues ejercerse en función de lo que podía venir más adelante. En ese momento teníamos que lidiar con un gran problema, que era recuperar la democracia. Finalmente lo hicimos y con esto pues se desató una ola de violencia, asusado por gente que tiene una consigna ideológica bastante clara. Sin embargo, sabemos también que existe un descontento ciudadano. No lo hacemos por aquellos violentistas, lo hacemos por una pacificación nacional y que más bien no sirva esto para que grupos violentistas se empoderen y comiencen a confundir a la población. Somos plenamente conscientes que tenemos que adelantar las elecciones y también somos conscientes de que estas se tienen que dar en un plazo, si bien es cierto, no normal como en otras circunstancias, pero sí al menos lo mínimo indispensable como para que se puedan realizar unas elecciones legítimas y el próximo Congreso y el próximo presidente del Perú tenga esa legitimidad que se busca, porque no se trata solo de tirar los dados, ¿no? Y a ver qué sucede, ¿no? No, tampoco eso sería, creo, irresponsable de nuestra parte. No. Sí, no, lo decía yo, lo adelantaba, estoy también sumamente consciente de las reformas que tienen que llevarse a cabo y los peruanos tienen que entender eso, ¿no? Lo importante que es, aquí hay dos cosas que yo quiero rescatar para los peruanos que están viendo el programa. A ver, la presidenta Boluarte tiene clarísimo que es una presidenta de transición. Ella misma lo ha dicho, lo acepta, lo asume y propone precisamente el adelanto de elecciones. El Congreso, a respuesta, por ejemplo, de mi invitado esta noche y de otros más que he tenido del legislativo, están conscientes también de que se tienen que ir y de que tienen que venir unas elecciones generales. O sea, aquí no hay negativa para dar ese paso que la ciudadanía está exigiendo. En el ámbito del Ejecutivo y del Legislativo. Ahora, lo de la liberación del expresidente Castillo, esa es otra historia. Los grupos que están pidiendo eso, es otra historia. Pero en estos dos, que era el mayor reclamo, el clamor popular incluso antes de vacar a Castillo, ya estaba asentado y hoy está aceptado. Esto es muy importante para entenderlo, para aquellos que quieren ir a la calle y seguir protestando. Ya está claro el Congreso, ya está clara Dina Boluarte, están aceptándolo ambos. Ahora, aquí viene, y lo estaba diciendo el congresista Muñante, aquí viene el chiste. 2023 o 2024, Alejandro, aquí se necesitan reformas políticas importantísimas. Por ejemplo, el tema de llevar el cuerpo legislativo a una bicameralidad, que sea una Cámara de Diputados y que sea un Senado. Eso es algo importante, que cambiaría el juego político de una manera increíble. Mi pregunta es, ¿les dan los tiempos? Ustedes están hoy discutiendo precisamente este proyecto, pero ¿cuál de los dos? ¿El de 2023 o 2024? Bien, Fernando, muchas gracias por la pregunta. Mira, yo creo que el día de hoy justamente se ha dado un debate. Si bien es cierto, algunos congresistas pues no han estado a la altura, han aprovechado el momento para hacer un show mediático, un show político, para lanzar insultos, para culpar a otro de las desgracias que vive nuestro país. Sin embargo, se ha escuchado a los especialistas del sistema electoral. Ha estado el jefe de la OMPE, de la RENIEC, del sistema del Jurado Nacional de Elecciones, quienes son los órganos encargados de llevar a cabo estas elecciones. Y nos han dicho que si nosotros ampliamos hasta el 2024, se podrían cumplir todos los plazos electorales para llevar, como ellos mismos lo han dicho, elecciones de calidad. Sin embargo, si nosotros recortamos esos plazos, también se podría hacer, pero van a haber cosas que no se van a poder llevar a cabo, como por ejemplo las elecciones internas o primarias. De tal manera que si nosotros adelantamos para 2023, una fecha recomendable sería diciembre del año 2023. Sin embargo, si ocurre una segunda vuelta electoral para presidentes, esta tendría que darse en enero o febrero de 2024. De tal manera que también tenemos un precepto constitucional que dice que los presidentes juramentan al cargo el 28 de julio del año en el que fueron elegidos. Tenemos estos inconvenientes constitucionales que tenemos que salvaguardar, pero obviamente atendiendo al principio de la realidad podemos ajustarnos. Sin embargo, creo yo que diciembre de 2023 podría ser una fecha saludable, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, Fernando, hay ciertas voces en el Congreso y en la calle
que quieren pues que las elecciones sean en abril o marzo del próximo año, y eso es técnica y legalmente imposible. Yo considero que ese pedido, ¿no?, inviable jurídicamente y técnicamente, más bien es una consigna política de algunos grupos que no quieren que se mejore nada y quieren aprovechar el caos para empoderarse, ¿no?, y luego tomar el poder en nuestro país. Es que Alejandro, a ver, hablar de... A ver, perdón, yo no sabía esto, no sabía que había quienes estaban pidiendo que se hicieran en abril o marzo las elecciones. A ver, es imposible, ¿no? Nada más en el Perú. Estás hablando de, ¿qué? Enero, febrero, marzo, abril, 4 meses, hombre, 5 meses. Es imposible, o sea, nada más por el puro aparato electoral y lo que cuesta la coordinación, vaya, es un absurdo pedir eso. Pero si a eso le sumas el elemento de reformas que tienen que hacer, sobre todo si se piensa, por ejemplo, en convertir el cuerpo legislativo en bicameral, a ver, hay muchos a los que no les conviene. El poder que se tiene hoy por parte del Congreso cambiaría de forma muy importante porque tendría que haber diferentes balances en una Cámara de Diputados, senadores, aprobación en una, aprobación en la otra, las comisiones, es decir, el funcionamiento es completamente diferente. Hay muchos que perderían mucho poder si desapareciera un solo cuerpo legislativo y te fueras a una bicameralidad de entrada, ¿no? Pero a ver, ya lo dices tú, y escúchenlo bien. Alejandro Muñante, que ha estado hoy todo el día en el Congreso debatiendo este tema del adelanto de las elecciones, dice, diciembre de 2023 se puede hacer. A ver, cosas que están muy apretadas y todo, pero podría hacerse. Ya, 2024, diciembre de 2024, entonces empieza a quedar atrás. Se ve la posibilidad más cerca de diciembre de 2023, pero, a ver, eso ya me parece un adelanto maravilloso y un esfuerzo maravilloso. Pero, a ver, quienes les estén diciendo que en abril, oigan, es imposible. En este país incluso, Estados Unidos, en cualquier otro país, sería una torpeza electoral. No están las condiciones dadas para hacer algo así. Se tiene además que calmar primero el país, ¿no?, para que esto pueda avanzar. Alejandro, voy a hacer una pausa, regreso para preguntarte, ¿no? Vamos a ajustarnos hoy, Alejandro, al tiempo de la posibilidad de diciembre de 2023 y preguntarte si todos los proyectos políticos, todas las reformas políticas de las que hemos venido hablando, se podrían consolidar en esos 11 meses, estoy hablándote de enero a noviembre, para que en diciembre se llevaran a cabo elecciones con diferentes reglas del juego, en términos de balance de poderes, etcétera, ¿no? ¿Es posible? ¿Podrían sacarlas adelante? ¿Existe la voluntad? Porque dependerá mayormente de ustedes todo esto, ¿no? Hago una pausa, regreso. Es Alejandro Muñante Barrios, tercer vicepresidente del Congreso de Perú, que me acompaña esta noche. Nos encontramos mal por esta situación, ya más de 24 horas desde que nos encontramos sin comer, sin tomar agua, sin servicios básicos, lastimosamente sin protección de la policía. El Estado no nos ha dado unas respuestas al momento para poder lograr un paso a nuestros países. Estamos de viaje y nos encontramos en más de 24 horas sin poder cargar los celulares, ya nos estamos quedando sin plata, sin comida, no tenemos agua tampoco, ni las necesidades básicas. Lo escucharon en las voces de los protagonistas, ¿eh? Decenas de turistas de varios países, entre los que también hay niños, piden ayuda a sus gobiernos y, por supuesto, a las autoridades peruanas. Están varados en una zona remota de Cusco a raíz del estallido de las protestas en Perú y de la crisis política. Los turistas denuncian en sus videos que los lugareños no los dejan continuar su viaje y que la presencia policial es mínima. Imagínense la situación en la que se encuentran.